como aprendimos en la mañana, un culto racional, no rutinario, de tal manera que nuestros sentidos, nuestra voluntad y corazón sea un acto, una actitud de adoración. Invito al pueblo de Dios a ponerse en pie y vamos a orar a Él. Reverentemente inclinamos nuestros rostros y oramos. Soberano Padre Celestial, te entregamos nuestro reconocimiento, nuestra gratitud, nuestra alabanza por todo lo que tú eres en ti mismo. Gracias por la salvación eterna que nos has entregado en tu Hijo Jesucristo. Gracias porque siendo siervos inútiles, tú nos consideras, nos preparas como vasos aptos para alabarte y servirte. Queremos entregarte una adoración genuina, como escrituralmente tú lo demandas en tu palabra. Prepara nuestros sentidos, prepara nuestro corazón, prepara nuestra voluntad, de tal manera que este culto a tu nombre sea racional. Lo rogamos en el dulce nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Así como están, vamos a cantar al Señor el himno número 1, Santo, 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 e inmediatamente en la misma posición permanecen y cantamos el himno 156. Himno número 1, Santo, 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 y luego en la misma posición el 156. Himno número 1.
las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. 156. De nuestro Dios. Permaneciendo en pie, nuestro pastor Moisés Balcázar nos va a dirigir en una oración de gratitud y adoración a nuestro Dios. Pastor Moisés. Oramos nuestros rostros y oramos al Señor. Dios y buen Padre que estás en los cielos, una vez más nos congregamos, Señor, parte de tu iglesia, oh Dios amado, para darte las gracias, Señor, para darte la honra, la gloria y el honor, Señor amado. Oh Dios, aquí nos presentamos en un acto de fe, oh Dios, a ese Dios grande y a ese Dios verdadero, el cual nos amó enviando a su Hijo ahí en la cruz del Calvario para entregar salvación y vida eterna a estos hombres que estaban en pecado. Oh Dios amado, gracias, Señor, porque tú nos rescataste de allí, Señor amado. Oh Dios, y en esta tarde tu iglesia, Señor, ha estado preocupada, Señor, en la Escritura, en escuchar tu voz, oh Dios amado. Por eso te honramos, te damos el loor a ti, oh Dios, y estamos en este acto, Señor, de gratitud a ti, Señor, por la salvación que tú nos has entregado, la bendición de poder gozar de los alimentos, Señor, de poder estar alrededor de tu palabra, Señor, es motivo de gozo, de bendición. Oh Padre, por eso nos presentamos, Señor, con gratitud, oh Dios, y nos presentamos en reverencia a ti, Señor. Oh Dios, esta iglesia, la cual un día, Señor, se irá de esta tierra, Señor amado, para heredar el reino de los cielos, Señor amado. Por eso la iglesia se presenta con gratitud, con gozo. Oh Padre eterno, queremos también, con reverencia, Señor, escuchar tu voz, Señor, la cual tú hablarás una vez más a nuestra vida. Oh Dios, desde ya despeja nuestra mente, Señor, nuestro oído atento a escuchar tu voz, para así, oh Dios amado, irnos con gratitud, con gozo. Padre, te adoramos, te bendecimos tu nombre, Señor. Oh Dios, y queremos en esta tarde también pedirte, oh Dios, que así con gozo, Señor, la iglesia en esta hora, Señor, pueda convocarse, Señor, solamente a la adoración a tu nombre, Señor.
oh Dios, y con reverencia, Señor, a ensalzar tu glorioso nombre. Oh Dios, te alabamos y te adoramos. Y queremos en esta tarde, Señor, que este culto racional, los cuales hemos presentado a tu presencia, llegue como ese perfume grato a tu santo nombre y allí a tu presencia, Padre. Te honramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Así, permaneciendo en pie, les voy a invitar a que ubiquen por favor en sus Biblias la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, para que leamos pausadamente y con entendimiento de los versículos 10 al 13. Reitero, la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 10 al 13. Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículos 10 al 13. Leemos al unísono. Así dice la Escritura. Pero tú has comprendido mi doctrina, instrucción, intento, fe, largura de ánimo, caridad, paciencia, persecuciones, aflicciones, cuales me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, cuáles persecuciones he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Amén. Ocupen sus asientos y no cierren sus Biblias. Mantengan el pasaje escritural sobre el cual dentro de unos minutos más nuestro pastor va a entregar el mensaje. Vamos a escuchar una alabanza preparada por un conjunto instrumental de jóvenes y también adultos. Les invito a participar de dicha alabanza. Victoria en Cristo y cuán grande es Él. Los saludo en nombre del Señor. Agradecido de tener esta oportunidad con mis hermanos de poder alabar al Señor. A continuación vamos a entonar los siguientes himnos. El primero va a ser el número 15, cuán grande es Él. El siguiente es Victoria en Cristo, número 70. Y todo sea para la honra y gloria del Señor. Amén.
Damos gracias a Dios por esta alabanza de los hermanos. Ahora congregacionalmente alabaremos a nuestro Dios con el himno 199 y 197 respectivamente. Les invito por favor a ponerse de pie. Estad por Cristo firme y siervos de Jesús, hombres de verdad. Himno 199 en primera instancia y luego el 197. Se quedan en pie solamente los pastores y se sientan los demás miembros. Pastores, diáconos y encargados de obra. Los pastores vamos a cantar, diáconos y encargados de obra, la primera estrofa. Inmediatamente la segunda estrofa separan los varones, se van a sumar a los pastores, y la tercera estrofa separan las hermanas, que son la mayoría, congregacionalmente. A ver, los pastores, que se escuche nuestra voz.
sus asientos. Recordando las actividades del día de mañana, sábado 27 de enero de 2024, a las 9:30, el devocional y oración alabanza le corresponde a la directiva de AFAL Centro Sur. Luego de 10 a 11 horas vamos a escuchar el tercer tema de nuestro congreso denominado Ataques a la Iglesia de Cristo por el pastor Alex Nietzsche. Luego hay un periodo de descanso para a las 11:30 hasta las 12:30 se va a presentar información sobre el consejero SIC e inmediatamente información sobre la revista El Faro. Luego a las 3 de la tarde coordina la presidenta de AFAL Norte, nuestra hermana Ernestina Ramírez, y luego inmediatamente viene el cuarto y último tema denominado Señales de los Últimos Tiempos por el pastor Cornelio Hernández. Esas son las actividades para el día de mañana. El culto el día de mañana sí será a las 17 horas. Se va a hacer el culto primero y luego la 11 cena. En el día de ayer, viernes 26 de enero, hubo una asistencia aproximada de 200 hermanos. Hoy día viernes, en el horario de almuerzo, hubo 180 personas inscritas, más 20 personas de la iglesia local, hacen una suma de 200 personas. El día de ayer también, en el culto de anoche, hubo 500 visualizaciones a través de Facebook y 300 a través de YouTube. Así que gracias a Dios presencialmente y también virtualmente hubo una muy buena asistencia. Voy a invitar al hermano Pablo Alvarado y al hermano Oscar Lillo para que por favor nos ayuden a participar de las ofrendas. Nuestro hermano Pablo Alvarado, por favor, en primera instancia va a orar. ¿Nos ponemos de pie, por favor? Amén. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, en este momento en el cual podemos estar. Tu iglesia reunida, Señor, un remanente de tu pueblo, Señor, para alabar, glorificar, bendecir tu nombre y también poder nutrir nuestras vidas, nuestras mentes, Señor, a través de tu palabra santa. Gracias, Señor, te damos por la bella oportunidad, Señor, de poder congregarnos de distintos lados de tus hijos, Señor. En este momento también, como acción de gracias, Señor, tributaremos, Señor, la ofrenda, Señor, a tu nombre, oh mi Dios, que también sin duda es algo importante, Señor, para la evangelización, para que tus siervos, Señor, a través de ella también puedan este evangelio ser predicado, Señor, ser evangelizado, Señor, este pueblo, Señor, esta nación. Oh Padre del cielo, usted, mi Dios, multiplique estas ofrendas, Señor, como usted lo sabe hacer, y que así siempre, Señor, nunca pueda faltar en las arcas para que tu evangelio, Señor, siga siendo predicado. Bendice, mi Dios, a cada dador alegre, tus hijos, bendice los trabajos, las fuentes, y así, mi Dios, que siempre tu bendición esté en tu casa de congregación, Señor. Lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Mientras participamos de las ofrendas, vamos a entonar el himno número 200, firmes y adelante. Temor
Amén. Mientras se va preparando el coro, no ocupen sus asientos, se va preparando el coro. Vamos a entonar la primera, tercera y quinta estrofa del himno 135. Primera, tercera y quinta estrofa del himno 135, que mi vida entera esté. Himno 135, primera, tercera y quinta estrofa. Ocupen sus asientos. El coro unido cantará dos alabanzas, el poder de la cruz y su gracia es mayor. El hermano Josué es quien dirige este hermoso coro. Escuchemos estas alabanzas, el poder de la cruz y su gracia es mayor.
Damos gracias a Dios por estas alabanzas a su santo y glorioso nombre. Preparemos nuestro corazón y mente para escuchar la palabra de Dios, y en esta oportunidad la trae nuestro pastor Juan Luis Guerra, de la Iglesia Presbiteriana Fundamentalista Bíblica Genesaret. Te invito a pasar. Escucharemos el mensaje Vida piadosa en tiempos de persecución. Dios bendiga a su siervo, pastor Juan Luis Guerra, que nos trae el mensaje de la palabra de Dios. Les saludo a mis hermanos, que el Señor les bendiga. Y es bonito y grato poder estar aquí y alabar y servir al Señor. Y se ve hermoso el templo, lleno, glorificando y alabando a nuestro Dios. Y una vez más nos vamos a poner de pie para dirigirnos al Señor en oración. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia. Y estamos, Señor, reunidos como corporación, como pueblo tuyo, como para escuchar tu bendita palabra. Sea tú, Señor, en nosotros y ayúdanos cada día a vivir para ti. En Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. El mensaje que me tocó hoy habla acerca de la vida piadosa en tiempo de persecución. La palabra de Dios en el segundo libro a Timoteo, en el capítulo 3, los versículos 10 al 13, que se dio lectura, de la cual voy a volver a leer, que dice: pero tú has comprendido mi doctrina, instrucción, intento, fe, largura de ánimo, caridad, paciencia, persecuciones, aflicciones, cuales me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, cuales persecuciones he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todas las que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. La palabra del Señor en este pasaje bíblico, que el día de ayer también se empezó y comenzó a mencionar y a estudiar y a recibir el mensaje, hoy el apóstol Pablo hace mención de lo que él pasó en su experiencia, y a través de su experiencia está motivando a la iglesia, o en otras palabras, le está mostrando una realidad la cual la iglesia tiene que pasar. Y el apóstol Pablo no era inmune a los problemas, a las dificultades, como también a la persecución. Pero antes, mucho antes, encontramos a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo ya había advertido. ¿Dónde? En el Sermón del Monte. Previamente, nuestro Señor ya había dado a conocer los padecimientos que sufrirían la iglesia, los justos, los verdaderos cristianos, los verdaderos creyentes. Así que esto, hermano, no es algo que la iglesia desconozca. La última información de Puertas Abiertas de este año en la lista mundial de persecución nos habla que es de más de 365 millones que sufren altos niveles de persecución y discriminación por su fe. ¿Usted está enterado de eso? Asimismo,
corroboramos lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice en su palabra en Mateo capítulo 5, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Y el Señor añade: gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Al comienzo entonces de la iglesia apostólica, nuestro Señor Jesús elabora extensamente en estos dos versículos, en el 11 y el 12, lo que declara justamente el versículo 10. El Señor no quiere que ninguno de los suyos se forje la esperanza, una esperanza falsa. Él no era como esos predicadores actuales del evangelio de la prosperidad. Si vienes a Cristo, todos tus problemas... Gracias, hermano. Voy a cambiar para este lado. Si vienes a Cristo, todos tus problemas, todas tus enfermedades se van a acabar. Porque el Señor cargó en la cruz nuestros dolores. En la cruz Él llevó todas nuestras enfermedades. No es así. Levante aquí la mano el que no está enfermo, el que no está padeciendo alguna situación difícil, el que no está siendo de alguna manera perseguido por alguna cosa, no específicamente con maltrato. Cristo no era ese tipo de predicador. Él no es como los lobos rapaces que procuran atraer a seguidores a través solamente de vanas promesas. Pero la realidad, estimado hermano, la realidad de la persecución es la realidad en sí, en la vida del cristiano. Cristo no está diciendo aquí que los verdaderos hijos de Dios siempre han sido y serán perseguidos por el mundo. Pero nos preguntamos, según lo que nos enseña Cristo acerca de lo que Él está diciendo en la bienaventuranza, ¿por qué son perseguidos los creyentes? ¿Por qué son perseguidos los cristianos? Si la palabra lo dice, si son mansos. ¿Cuántos mansos hay aquí? Si son limpios de corazón. Si son incluso pacificadores. ¿Por qué? ¿Por qué los persiguen? Recordemos lo que nos enseña su palabra para confirmar esta verdad. Fue la justicia de Abel lo que provocó el celo, el odio de Caín, hasta que finalmente Abel fue asesinado. Y él no fue el único mártir de la era en el Antiguo Testamento. Y podemos nosotros ver la lista, lo que encontramos en Hebreos capítulo 11, que nos habla de aquellos santos que por ser santos y por su fe y por la fe fueron perseguidos. Y la palabra del Señor dice en el versículo 36, experimentaron vituperios, azotes, y a más de estos prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de las cuales el mundo no era digno, perdidos por el desierto, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. He aquí cómo vivieron los santos del Antiguo Testamento, estos hombres y mujeres que pagaron un precio por su fe. Y si nosotros seguimos leyendo la palabra de Dios hasta llegar al Nuevo Testamento, encontramos la misma historia. Casi todos los apóstoles murieron martirizados, aunque ocupan un lugar muy alto en el reino de los cielos. Hermanos, sin embargo, como alguien ha dicho, se distinguieron más por su sufrimiento que por sus honores. El apóstol Pablo, en su carta en los primeros de los Corintios, capítulo 4, versículo 19 al 13, dice: porque a lo que pienso, Dios nos ha mostrado a nosotros, los apóstoles, por los postreros, como sentenciados a muerte, porque somos hechos espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres,
nosotros necios por amor de Cristo y vosotros prudentes en Cristo, nosotros flacos y vosotros fuertes, vosotros nobles y nosotros viles. Hasta esta hora hambriamos y tenemos sed y estamos desnudos y somos heridos y golpeados y andamos vagabundos y trabajamos obrando con nuestras manos. Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y sufrimos, somos blasfemados y rogamos. Hemos venido a ser como la hez del mundo y el desecho de todos hasta ahora. Entonces, hermanos, pero el sufrimiento no solo fue exclusivo a los apóstoles. Los cristianos en la era apostólica y la posapostólica tuvieron que enfrentar las fieras persecuciones del Imperio Romano. Y eso fue poco comparado a las atrocidades cometidas por la Iglesia Católica Romana, sobre todo a partir del siglo XII con el surgimiento de la terrible Inquisición. Como dice el libro de los Mártires, cuando la persecución se vistió con un ropaje cristiano, cometió más enormidades que lo que jamás informaron los anales del paganismo, y echando a un lado las máximas del espíritu del evangelio de la iglesia papal, armando con el poder de la espada, humilló a la iglesia de Dios y la devastó durante varios siglos. Los reyes de la tierra dieron su poder a una bestia y se sometieron a ser pisoteados por las miserables alimañas que a menudo ocuparon la silla papal. La historia nos dice que comenzaron los valdenses en Francia y allí se extendieron a todo lugar donde el brazo de la iglesia hubiese impuesto su dominio. Y esa es la misma historia que encontramos en la iglesia de Inglaterra. En Inglaterra, en la época de los puritanos, estos hombres tuvieron que pagar un precio muy alto por su empeño de mantener, ¿qué cosa? La pureza de la adoración en la iglesia, comenzando por Guillermo Tyndale en el año 1536 por orden del rey Enrique VIII. ¿Qué pasó? Unos años más tarde, este rey perverso sería sucedido del trono por su hija María, la cual emprendió tal persecución contra los puritanos en su afán de volver a instaurar el catolicismo romano en Inglaterra, que la historia lo recordaría como María la Sanguinaria. Y así podríamos nosotros seguir dando ejemplo tras otro, y no sería difícil, hermanos, demostrar lo que dijimos hace un momento, que los verdaderos hijos de Dios siempre han sido y serán personas perseguidas mientras vivan en este mundo. Y ellos siguen el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, quien nunca hizo maldad, nuestro Señor Jesucristo nunca hizo maldad, ni se halló engaño en su boca, quien fue el máximo ejemplo de la mansedumbre y el amor desinteresado, y quien sin embargo recibió en carne propia, que recibió el odio, el rencor del mundo, que aborrece la santidad, que aborrece la justicia. Su palabra nos dice en Juan capítulo 15, versículos 18 y 20 al 20. Si el mundo os aborrece, hermanos, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, mas porque no soy del mundo, antes yo elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. No es el siervo mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Seréis perseguidos, dice el Señor. No podréis evitar eso mientras estemos en este mundo. Hermanos, esta es parte integral de la vida cristiana. Hechos 14:22, el apóstol Pablo dijo a los hermanos de Antioquía: es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Hermanos de Antioquía, dice el apóstol Pablo, eso no es opcional, eso no es una mera remota posibilidad. Hermano, eso es necesario, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En 2 Timoteo lo dice,
en el versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente, la Escritura dice piamente, en Cristo Jesús padecerán persecución. El Señor no nos dice simplemente que los cristianos son y serán perseguidos, sino más bien serán perseguidos por una razón particular o peculiar también. ¿Por qué serían perseguidos? ¿Cuál sería la causa de la persecución? ¿Por qué son perseguidos los cristianos? El Señor dice en Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Así que hermanos, escuchemos bien esta bienaventuranza, y las bendiciones que promete no se aplica a todos y a cada una de las personas que son perseguidas en este mundo. Si esto fuera así, hermanos, el Señor se hubiese limitado a decir, bienaventurados los perseguidos, bienaventurados los que padecen persecución, punto. Porque de ellos es el reino de los cielos. Pero eso no fue lo que Él dijo. Ni siquiera dijo, bienaventurados los que padecen persecución por alguna causa. No, tampoco dijo, bienaventurados los que padecen persecución porque se dediquen a defender alguna causa noble. Tampoco dijo eso, ¿verdad? Hay hombres que sufrieron, que han tenido que pagar el precio por una causa justa, por una causa noble. Ejemplo de don Martin Luther King. Sabemos y conocemos su historia por la discriminación racial y tuvo que pagar con su vida por involucrarse y haberse entregado con toda su alma a su causa. El mundo caído, hermanos, el mundo caído en que vivimos, y hay mucha injusticia, y podemos decir que es loable que una persona se dedique a querer cambiarlas, siempre y cuando use los métodos correspondientes para ello. No digo que esto sea algo malo, no es algo malo que alguien luche por una buena causa, pero lo que debe quedar claro es que eso no es lo que el Señor está hablando aquí. Los que viven y predican el evangelio, pastores, líderes, hermanos, su labor y su trabajo y su causa es el evangelio de Cristo. Eso es nuestra labor, nuestro trabajo, nuestra misión en este mundo. El Señor tampoco está hablando de la persecución que nace muchas veces de una insensatez fanático. Muchos son perseguidos porque pasan por alto la advertencia del Señor, como lo dice en Mateo capítulo 10, versículo 16, cuando le dice de esta manera: yo os envío como ovejas en medio de lobos, sé pues prudentes como serpientes, sencillos como paloma. Jesús está diciendo, hermanos, ustedes tendrán que pasar por medio de un campo minado para llegar a la Canaán celestial. Miren bien dónde pisan. Vayan con cuidado, sean prudentes como serpientes, sean sencillos como paloma. Pero muchos creyentes que profesan serlo no toman en cuenta estas advertencias y son imprudentes en el mundo, y por causa de su imprudencia y por causa muchas veces del fanatismo son perseguidos. Y cuando estas personas son burlados, ¿verdad?, en las esquinas, y ellos creen que están padeciendo por causa de la justicia, no están padeciendo están padeciendo realmente por causa de su imprudencia. Porque Dios no nos ha llamado a tal cosa. Eso no es fe, hermanos, eso es falta de prudencia. Jesús dice, comportaos como serpientes, en medio de lobos, sencillos como palomas, sean prudentes. Jesús dice, bienaventurado. Jesús no dice, bienaventurado cuando padezcáis persecución por causa de vuestro fanatismo. Tampoco habló de aquellos que padecen persecución por carecer de gentileza. Y en esto, hermanos, Filipenses capítulo 4, versículo 5 dice, vuestra modestia sea conocida de todos los hombres. Jesús fue claro y firme en su predicación.
Nunca fue brusco, no estoy diciendo que era un flemático, nunca fue agresivo. Los cristianos deben cuidarse de no atraer sobre aquellos sufrimientos innecesarios. El apóstol Pablo nos enseña cómo debe ser nuestra palabra, como lo dice Colosenses 4:6. Sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. Algunos se meten en problemas sencillamente porque no saben distinguir cuándo es el momento de predicar y cuándo es el momento de quedarse callado. Jesús nos dice en Mateo capítulo 7, versículo 6, en cierta ocasión, que predicar el evangelio es en ciertos contextos, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, porque no las rehuyen con sus pies y vuelvan y os despedacen. Un predicador del siglo pasado escribió lo siguiente: la frase "por causa de la justicia" es equivalente a decir "por causa de nuestra creencia y profesión de la verdad cristiana, así como también con el cumplimiento de nuestros deberes cristianos". Eso es lo que significa ser perseguido por causa de la justicia. El apóstol Pedro también nos dice en su primera carta, en el capítulo 4, versículo del 12 al 16, carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, la cual se hace para vuestra prueba, así alguno como peregrina os aconteciese. Antes bien gozaos que sois participantes de la aflicción de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Cierto, según ellos, Él es blasfemado, mas según vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por meterse en negocios ajenos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte. Si notamos, hermanos, que simplemente no se está hablando de padecer, sino de padecer por causa de nuestro Señor Jesucristo. De padecer como cristianos, como creyentes. Agustín de Hipona dice: lo que hace al mártir no es el castigo que sufre, sino la causa por la que sufre. No es el sufrimiento lo que hace al mártir, es la causa por la que sufre. Y más adelante, en el versículo 19, el apóstol Pedro habla de sufrir según la voluntad de nuestro Dios. Poniendo entonces de otro modo, ser perseguidos por la causa de la justicia es equivalente a ser perseguidos por parecernos a Cristo. ¿Usted se parece a Cristo? ¿Usted está padeciendo como padeció nuestro Señor Jesucristo? Hermanos, Cristo es el modelo de una vida justa. Nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, Juan le llama en su primera carta, en el capítulo 2, Jesucristo el justo. Vivir de acuerdo con la justicia es la vida que Él vivió. El que vive como Él vivió será perseguido. ¿Por qué? Porque el mundo odia a Cristo. Y por tanto no es extraño, hermanos, que odien a todos aquellos que se parecen a Él. ¿Y nosotros nos parecemos a Cristo? ¿Vivimos como Cristo? ¿Usted tiene los padecimientos del Señor? Y recordemos aquí entonces, recordemos lo que el Señor dice a sus discípulos en Juan capítulo 15, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. No es el siervo mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Los cristianos entonces son perseguidos sencillamente por esto, que se parecen a Cristo, porque actúan como Él, porque viven para Él. Y en la misma medida que es una realidad en nosotros, esa misma medida incrementa la persecución. ¿Qué espera usted del mundo? ¿Usted cree que el mundo es benevolente con los cristianos? De ninguna manera.
Debemos aclamar que esa persecución no tiene que ser simplemente física. Necesariamente puede asumirse varias formas y puede variar de intensidad. Como acabo de mencionar al comienzo de la introducción, cuando hablé acerca de puertas abiertas, que no solamente, y que muchos eran también por causa de su fe. Puede ir desde un rechazo o una burla hasta la muerte. Pero lo que debemos saber es que esa persecución es contra nosotros porque somos justos. ¿Amén? ¿Somos justos? ¿O está dudando? Porque hacemos la voluntad de Dios, porque nos parecemos a Cristo. Hermanos, esto es realmente paradójico. Y cuando digo esto, sin embargo, el mundo exalta la bondad, la nobleza, lo natural del hombre. Y el mundo exalta la bondad cuando se entera de algún gesto noble y lo alaba y así mismo, ¿verdad? Con entusiasmo. De hecho, hay premios que se hacen por instituciones para premiar a los hombres y mujeres de este mundo que se han dedicado a luchar por una causa noble. Y ahí tenemos el premio Nobel de la Paz y muchos otros premios. Sin embargo, el mundo persigue a los creyentes y los rechazan. ¿Por qué? Por 3 razones básicas. Porque la conducta de los cristianos les pone en evidencia. ¿Cómo es su conducta? ¿Cómo se está comportando en el trabajo? ¿Cómo está viviendo en su vecindario? ¿Cómo lo está haciendo usted? Aún aquí en su iglesia. Eso fue lo que el Señor dijo en Juan capítulo 3, versículo 19 al 20. Y esta es la condenación. Porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no son redargüidas. El mundo odia a los cristianos porque el estilo de vida de ellos los expone, les hace ver la supuesta bondad, que su supuesta bondad no sirve para nada. Les hace ver que en cuanto a aquello, ¿verdad? Les hace ver que su supuesta decencia no sirve para nada, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el versículo 4 del capítulo 4, en la cual les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfrenamiento de disolución y ultrajados. El mundo percibe entonces que el estilo de la vida de los cristianos es como una luz que ilumina sus faltas y los pone en evidencia. Por eso se molestan y por eso los persiguen. Pero el mundo también se molesta, en segundo lugar, porque rechazan la visión absoluta que los cristianos tienen de la vida en lo que respecta a lo único medio de salvación, a nuestra justicia moral. Y en esto, y en otras palabras, nos causan de ser, ¿cómo nos acusan? Cortos de vista, de ser tontos, porque insistimos que hay valores que son absolutos, que no son negociables. Si la salvación es por fe, no puede ser por obras. Y si la salvación no es por obras, tenemos que concluir que hay iglesias que están predicando entonces un evangelio falso. Y al decir esto no es porque estamos pecando por falta de misericordia. Estamos llevando la verdad hasta las últimas consecuencias, porque debemos predicar la verdad. Proverbios capítulo 3:3 dice: misericordia y verdad no te desamparan. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. No sacrifiquemos, hermanos, la verdad en aras de la misericordia. Y eso tenemos que hacer. Debemos vivir con ambas atadas a nuestro cuello, escritas en la tabla de nuestro corazón. Pero los impíos se molestan ante tanto dogmatismo. Pero nosotros no andamos en medias tintas. Existen verdades inamovibles, verdades que no pueden ser cambiadas para nada. Lo mismo podemos decir de nuestros juicios morales. Hay cosas que la Biblia llama pecado. Y aunque nos consideren cerrados de mente, retrógrados, arcaicos,
seguiremos nosotros condenando estas cosas y llamándole pecado hasta que Cristo vuelva. Aunque el mundo diga lo que diga. El profeta Isaías escribió, y esa es una de las advertencias para esas personas y también para nosotros. Esta verdad de Isaías capítulo 5, versículo 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, y ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Que dicen ahora que debemos respetar la diversidad sexual. Que los llamemos como tal se perciben. Aceptan que debemos aceptar, ¿verdad? Su inclusión depravada, como algo bueno, como algo diverso, que debemos ser más inclusivos con estas personas. Porque dicen que cada cual tiene derecho a vivir su vida. Sí, hermanos, así es. Nosotros también tenemos derecho a vivir. Tenemos derecho, ¿verdad? Que cuando salgamos nosotros a la calle no tengamos que ver que dos individuos estén haciendo algo que nuestros hijos no queremos que vean. Y tenemos derecho a levantarnos en contra de esas cosas y decir la verdad a través de su palabra. Isaías 5:20, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz las tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. El mundo hace lo contrario a lo que Dios dice. Ay de aquellos que no se apartan ni a derecha ni a izquierda esos juicios morales, y por eso nos persiguen, porque nosotros estamos firmes en la verdad. Y así debe ser. En la última instancia, el mundo persigue a los cristianos porque son hijos del diablo. Por eso los persiguen. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 dice, el Señor Jesús envía una carta a la iglesia que está a punto de sufrir una terrible persecución, y el Señor quiere dar una correcta perspectiva en medio del sufrimiento, y dice aquí, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo ha de venir, ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Hermanos, Cristo no está diciendo aquí que el diablo se va a hacer visible, que iba a llevar a los hermanos presos. Lo que el Señor está hablando aquí es que esos alguaciles que iban a perseguir a los cristianos irían de las casas para tomarlos presos, no eran más que emisarios de Satanás. Entonces era el mismo diablo quien los iba a echar a la cárcel. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de su reino. Porque nosotros somos una amenaza para él. Porque no somos del mundo, como dice Juan 15. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Mas porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Y más adelante en la oración sacerdotal, en su palabra nos dice en Juan capítulo 17, 14, el Señor añadió, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. La única forma de evitar este antagonismo es amoldándonos solamente, hermanos, al mundo. Pero si hacemos eso, estaremos demostrando que no pertenecemos a Cristo. Gálatas 4, 28, 29. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, empero, como entonces el que era engendrado según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Es por eso, hermanos, que en la generalidad de los casos, las persecuciones que el pueblo de Dios ha sufrido han venido envueltos en un ropaje de la religión. ¿Y por qué? Porque se trata de un problema espiritual.
Es la simiente de la serpiente contra la simiente de la mujer, los hijos de Dios contra los hijos del diablo, y esa enemistad nunca no ha sido anulada. Y Satanás, que es tan astuto que engaña a sus propios emisarios, haciéndoles creer que ellos están del lado de Dios. Les inculca un celo fanático e infernal, y entonces les mueve a perseguir al verdadero pueblo de Dios. En Juan capítulo 16, 1 al 3, estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis, os echarán en las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios, y estas cosas os harán porque no conocen al Padre ni a mí. Cuando en la Edad Media, dizque en la Santa Inquisición, 30,000 hugonotes en una noche. ¿Qué pasó con ellos? Celebraron la matanza con un Te Deum para dar gracias a Dios por la victoria concedida a la Santa Madre Iglesia. 30,000 hugonotes en una noche, la noche terrible de San Bartolomé. El Señor dice, estas cosas os harán porque no conocen al Padre ni a mí. Finalmente, hermanos, quiero concluir con una simple pregunta. ¿Eres tú un perseguido o un perseguidor? ¿Has tenido que sufrir por causa de la justicia? ¿Por manifestar en tu vida el carácter de Cristo? ¿Por haberte mantenido firme en aquellos principios que es conforme a nuestra fe? ¿O más bien has vivido oponiéndote a la verdad, oponiéndote a la vida santa y justa que los verdaderos creyentes predican y se esfuerzan en vivir? Hermano, cuando tú escuchas las demandas del Evangelio, las demandas de una vida santa, ¿cuál es tu reacción? ¿Te molestas contigo mismo porque no sabes que no puedes cumplir con esas demandas a la perfección? ¿O más bien tratas de racionalizar tu pecado y de callar la voz de tu conciencia diciéndote a ti mismo que esas cosas son una exageración? ¿Para qué nos reunimos aquí? ¿Para defender nuestra fe? Estos evangélicos son exagerados. Estos pastores fundamentalistas que están yendo demasiado lejos, que nadie puede vivir a la luz de esas demandas. ¿Cuál es tu reacción? ¿Por qué estamos aquí? ¿Quién nos convoca? Porque dice la Escritura que cuando el cristiano recibe la luz del Evangelio, ¿qué cosa desea? Él desea, él se esfuerza, él sufre porque quiere vivir a la luz de las demandas de Cristo. Los cristianos, los verdaderos creyentes, no se molestan con la ley, se molestan con su corazón depravado. ¿Qué puedes decir acerca de ti mismo entonces? ¿Estás esforzándote cada día para crecer en el camino de la justicia? ¿Hasta el punto que has sufrido persecución por causa de tu fidelidad? ¿O más bien te has dedicado a criticar, a menospreciar, a ridiculizar a aquellos que están haciendo estas cosas con tanto esfuerzo? Por aquellos hermanos y creyentes que se esfuerzan constantemente por vivir una vida semejante a Cristo. Algunos dicen, basta ya de canuteo. ¿O qué ha sido tu vida hasta ahora? ¿Has estado inventando un cristianismo propio, light? ¿Un cristianismo que puede ser aceptado por las personas y el mundo? ¿Un cristianismo que no levanta roncha? ¿Que no molesta a nadie? Los cristianos no son perfectos, pero aman la justicia. No somos súper santos, pero cada día tratamos de vivir para Dios, no para este mundo. Por eso no somos conformistas. Y a medida que reciben más la luz de la palabra, en esa misma medida, hermanos, se esfuerzan por conformar su vida a esa nueva luz
que ha recibido, porque queremos vivir en la demanda de nuestro Señor Jesucristo, como dice Romanos capítulo 12. Y ese proceso son transformados de gloria en gloria a la imagen de nuestro bendito Señor Jesucristo. Más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Este texto describe tu propia experiencia. ¿Cuánto has crecido como creyente? Si no es así, debes saber que la única justicia que Dios acepta como buena y válida es la justicia de Cristo, y que Él ha prometido poner en la cuenta del pecador por medio de la fe. Y es así como Dios perdona nuestros pecados, cuando Cristo nos viste con el manto de su justicia. Pero las cosas que se quedan allí también concede al pecador el Espíritu Santo. O sea, no se queda ahí, sino que también nos concede el Espíritu Santo, quien no solo transforma nuestro corazón, sino que también viene y mora en nosotros, y también nos capacita para luchar contra nuestros pecados y así poder vivir una vida justa. Hemos sido llamados para pelear esta batalla todos los días, como verdaderos creyentes, como verdaderos hijos de Dios. Es a esos hombres y es a esas mujeres que el mundo persigue. Aquellos que se esfuerzan por ser solamente semejantes a Cristo. Él es nuestra meta. Él es nuestro propósito en este mundo. Y si usted es perseguido, hermanos, y si usted es perseguido por causa de Cristo, su palabra nos dice nuevamente: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Que el Señor nos bendiga. Amado Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia una vez más y te agradecemos, Señor, porque aunque padecemos persecución, porque muchas veces, Padre Celestial, por causa de la justicia, tu pueblo es perseguido. Pero perdónanos si nosotros hemos tenido una vida tibia y no hemos defendido la verdad que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a mostrar a través de nuestra vida, Señor, que tú vives en nosotros con nuestro testimonio, que como pueblo tuyo, Señor, nos has llamado a declarar a este mundo de pecado, Señor amado, a hablar la verdad del Evangelio. Y si sufrimos por causa tuya, Señor, tus palabras nos enseñan y así nos anima a seguir adelante, Padre Celestial, porque un día, no muy lejano, nos llamarás, Señor, a tu presencia. Y así mismo rogándote que cada uno de nosotros pueda vivir esa demanda, Señor, que tú has puesto en nosotros, dándonos la fuerza cada día para vivir para ti, en el amor de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Agradecemos a su siervo que nos ha traído la palabra de Dios para nuestra edificación. Voy a invitar al pastor Ricardo Sepúlveda que por favor pase adelante, de manera que luego de cantar el último himno, el 140, él nos pueda despedir con una oración. Les invito a que por favor ubiquen en sus himnarios el himno número 140, Cristo fiel te quiero ser, dame el poder, dame el poder. Puestos en pie, alabamos al Señor. Dame el poder,
Eterno y soberano Dios, te damos gracias en este momento al estar concluyendo este culto de adoración a tu nombre. Gracias por entregarnos este bello mensaje de tu palabra en esta tarde. Ayúdanos a sufrir por la justicia, por servirte a ti, por ser como tú, Señor. Bendice grandemente al expositor de tu palabra, como al pastor también que ha coordinado este precioso culto. Bendice cada alma, cada hermano, cada pastor que ha estado presente, escuchando presencialmente este culto. Y también aquellos que lo están viendo, Señor, por otro medio. Oh Dios, que también ellos sean bendecidos a través de tu palabra, porque tú quieres lo mejor para nosotros. Siempre quieres bendecirnos, Señor. Coloca pues ese sello de aprobación a todo lo que en este día se ha entregado, los temas importantes, como también este culto. Coloque ese sello de aprobación y al retirarnos a nuestros hogares, a los hogares que nos van a hospedar, tú no te vayas con nosotros. Y al descansar, podamos mañana de nuevo traer nuevas fuerzas para seguir participando de este Congreso de CIEF. En el nombre de Cristo, nuestro Señor, lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, ruego en su atención, por favor, también guardar un poco de silencio para hacer la distribución. Son pocos los hermanos, así que pido, por favor, que puedan quedarse en su base.